personales negativos que hemos señalado no pueden desmentir la historia de una institución que tiene reserva moral y páginas brillantes. No pueden desmentir que la mayoría de sus miembros laboran movidos por el espíritu de sacrificio y abnegación, a pesar de las grandes dificultades. No pueden desmentir que la institución es de alto riesgo, porque no es fácil correr hacia donde a uno le disparan. Entonces, habrá que preguntarse, como el escritor Carlos Fuentes, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está nuestro pasado? ¿Dónde está nuestra memoria? ¿Dónde es nuestro porvenir? Son interrogantes que esperan respuestas sinceras. Por razones de tiempo debo señalar algunas propuestas. Ante la voluntad política del gobierno de reorganizar la institución, oficiales y suboficiales debemos acudirnos de esa suerte de defensa silenciosa y práctica del status quo y asumir el compromiso de apoyar a la comisión que precisamente se nombró ayer. En cuanto a la cultura organizacional, en efecto, la institución tiene su propio sistema de valores, sus propias normas y costumbres, inclusive maneras rígidas de actuar, que en conjunto son discrepantes con lo de la población civil. La formación debe alejarse de algunas premisas falsas y del currículo oculto, al que ha hecho referencia la doctora Elizabeth Hacha. Considero que no podemos privilegiar el estado físico sobre el intelectual, el carácter antes que la estabilidad emocional, la insensibilidad afectiva en vez de la consideración que se debe al prójimo o la obediencia sumisa frente al espíritu crítico. Más aún, cuando la institución y sus miembros le deben obediencia y subordinación a la Constitución, a las leyes y los valores permanentes de la nación. Si queremos cambiar de imagen, si realmente queremos buscar un nuevo perfil policial, tendremos que promover una formación donde el aspecto humanista debe tener mayor peso académico para interiorizar valores más profundos, como el respeto por los derechos humanos. Más aún si la tendencia en el mundo apunta a desmilitarizar la policía y darle una esencia civil precisamente para proteger a la civilidad. Señores, la policía no puede contemplar la realidad del país en la rígida posición de atención, con los talones juntos y la mirada al frente. Tenemos que promover una decidida política de incentivos. Ellos requieren de una adecuada remuneración para el bienestar de su familia. De acuerdo al sueldo líquido que perciben, no llega a cubrir ni la mitad del costo de una canasta básica familiar. Ellos deben preocuparse a diario en prevenir, en luchar contra la delincuencia y no en saber cuántas papas tendrá el caldo del día siguiente. Si no hay recursos para mejorar sueldos, tenemos que buscar salidas imaginativas. Habrá que darles techo mediante el programa de Mi Vivienda. Habrá que generar recursos propios mediante convenios con bancos y empresas privadas que se dedican al espectáculo nacional o internacional. Por ejemplo, contratos de seguridad con los clubes de deportes, porque no es justo, señores, quitarle su franco a un policía sin pagarle horas extras, mientras que los clubes se llevan toda la taquilla para pagar los sueldos jugosos de Waldir y el Puma Carranza, y encima lidiar con sus barras bravas. Así es en otros países, el servicio privado se paga. También habrá que hacer que cumpla su función el Fondo de Bienestar y que deberá nombrar como directores de los colegios donde estudian los hijos del personal de suboficiales a profesionales en pedagogía. También se tiene que revisar las bajas del personal policial que luego de haber demostrado su plena inocencia ante el Poder Judicial siguen padeciendo por reintegrarse al servicio, porque los consejos de investigación de la institución, sin respetar el debido proceso, optan por el recurso fácil de recomendar sanciones drásticas sin antes agotar una investigación minuciosa y seria, atentando contra la estabilidad laboral. De igual manera, las invitaciones al retiro de muchos oficiales que fueron separados del servicio injustamente. Y en el campo de salud, Fospolis no cumple su finalidad, pero lo que nos preocupa es un diagnóstico del Hospital Central de Policía, donde se precisan los problemas de todos los servicios. Por citar un ejemplo, el servicio de cirugía. Dice el diagnóstico oficial, por si acaso: esterilización inadecuada y defectuosa, insuficiencia de máquina de anestesia, sistema de cañerías deteriorado, falta de ventilación en el quirófano
y equipos deteriorados e inoperativos. ¿Hay diferencia con el canal de Herbateros? Solo en el nombre seguramente. El reconocimiento no solo debe ser material, tiene que pagarse el salario espiritual. Por ejemplo, tenemos que revalorar la jerarquía tan venida al menos por la burocracia. Me pregunto, ¿quién tiene contacto diario y permanente con la sociedad? ¿Quién recibe al turista? ¿El ministro de Industria y Turismo? No, señores, es el guardia de esquina. Entonces, habrá que voltear el organigrama, por más eficaz que sea, para que la calidad y eficiencia del servicio empiece por la gente de abajo, quienes deben recuperar su autoestima y deseo de trabajar mediante un mejor trato a su persona, que es la piedra angular de las relaciones humanas. Hay déficit policial, porque el gobierno anterior cerró la escuela de sus oficiales, hecho que ha impedido cubrir el promedio anual de 2.000 policías que pasan al retiro por motivo de inconducta, tiempo de servicios o a su solicitud. A esta situación se agrega que un sinnúmero de pueblos del interior del país se encuentran sin puesto policial debido al problema subversivo. Ante la sensación de inseguridad, no podemos descartar la participación de los comités de autodefensa de los pueblos alejados del país, que hoy día velan por el orden público de sus comunidades y hasta administran justicia. En este caso, se pueden convertir en los eslabones más pequeños de una policía local, bajo la preparación y control de la policía y autoridades locales. Y como alguien dijo que Lima cuadrada ya no es solo el centro histórico, sino toda la ciudad, porque está cuadrada por la delincuencia, debemos potenciar las comisarías que se vienen, como se viene haciendo, y lo que es impostergable, reconstruir el puente para estrechar vínculos con la ciudadanía, porque solo no podremos cubrir la fuerte demanda de prevención. La reorganización tiene que pasar por analizar el Código de Justicia Militar, con la finalidad de adecuar la ciencia penal moderna. La Constitución reconoce a la justicia militar como una jurisdicción, hecho por el cual discrepamos, por cuando debería ser considerada como una especialidad de la Administración de Justicia, integrada y subordinada al Poder Judicial del país. Conceptualmente, un Estado no puede tener más de una jurisdicción. En todo caso, si se persiste en el error, entonces tiene que existir una jurisdicción policial con su correspondiente código o la diferencia de función. Y para asegurar el mayor conocimiento técnico-jurídico, así como la autonomía frente a la estructura jerárquica de mando, la Administración de Justicia debe estar a cargo de jueces del cuerpo jurídico militar o policial. Un caso de muchos. 3 generales comprometidos en tráfico de drogas, defendidos por Vladimiro Montesinos, lograron en el foro militar su libertad incondicional. Pero los señores oficiales que asumieron la investigación resultaron encausados bajo el siguiente fundamento: haber ofendido por escrito, faltando respeto a la dignidad personal de los mismos en su calidad de superiores jerárquicos, al hacerles imputaciones delictuosas, las mismas que al margen de que pueden ser ciertas o no, el inferior jerárquico no puede ni debe cometer un delito militar ni investigar un delito común. Así dice la Constitución. Con semejante distorsión conceptual, los vocales del Consejo Supremo pretendían decirnos que había que respetar a los corruptos, porque hay que respetar al prójimo como uno mismo. El proceso de la organización no puede estar ausente la alternativa de promover la conveniencia de que la policía tenga un sindicato, porque como instrumento de diálogo eliminaría violaciones básicas de los derechos individuales, corregiría deficientes condiciones de trabajo y pondría freno a los excesos. Y hasta para precisar que la mayoría no es minoría, porque los policías aportamos el 70% de capital a la caja de pensiones y el Banco de Comercio, por lo tanto accionistas mayoritarios, para tener más asientos en el directorio y no al revés. En Europa nadie discute el derecho de los policías a organizarse en sindicatos. Países como Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia y muchos más están integrados en la Unión Internacional de Sindicatos de Policías, que tienen inclusive estatus de Consejo de las Naciones Unidas, y que su Congreso anual
sirve para intercambiar experiencias valiosas para combatir el delito. Por lo tanto, no distorsiona la jerarquía y la disciplina ni fomenta el caos ni el desorden. El doctor Hernán García Panchano, coronel en situación de retiro, en su libro Derechos Humanos y Policía, dice al respecto que el gobierno peruano tiene la obligación de cumplir con el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece el derecho de policías a fundar sus sindicatos con sujeción a los estatutos de su organización. Escuchemos también al padre Cooper García. Dice: los derechos humanos son indivisibles, por lo tanto, no se pueden escoger como se escogen los platos a la carta de un chifa. Con ese mismo criterio, también se le debe otorgar el derecho al sufragio. No existe razón válida para negar a los uniformados ese derecho. Por el contrario, sería una manera de que se sientan comprometidos con el sistema democrático y no sus árbitros. Por último, los excelentes expositores que nos han antecedido han sostenido en los días pasados que la informalidad de la sociedad arremete desde adentro al policía de vocación y que culturalmente mantiene la costumbre colonial de no respetar la ley. Es verdad, unos por el siglo y otros por el saco, pero somos hábiles para gambetear deberes y obligaciones. Entonces, habrá que exigir también a la sociedad que recupere su código de valores. Caso contrario, todo esfuerzo por moralizar, modernizar y democratizar la Policía Nacional será un esfuerzo vano. Debe ser difícil formar un coro de ángeles en el infierno. Finalmente, ayer empezó oficialmente el proceso de reorganización. Hay que recordar a la Comisión, a las autoridades gubernamentales y a la sociedad que los policías ponen el pecho por la democracia y ella no les puede dar la espalda. Muchas gracias. A la intervención del general Danilo Guevara, quien es jefe del Estado Mayor General de la Policía Estatal del Perú. Me habían indicado que el tiempo de cada expositor era de 15 minutos, pero los dos expositores anteriores en realidad se han tomado 20, de manera que por equidad es el tiempo que le corresponde también al general Danilo Guevara. Muchas gracias.